La noche del Titanic no fue solo un accidente. Fue una cadena de errores invisibles, decisiones pequeñas, y una confianza peligrosa en una máquina que creían perfecta, más de 100 años después. Seguimos repitiendo una mentira, que el Titanic fue derrotado por un iceberg. Pero la verdad es más incómoda. Porque cuando el barco chocó, ya estaba condenado. Y esta historia no comienza en el océano, comienza en los astilleros de Belfast en 1909. La historia del Titanic no comienza con su viaje, sino en los astilleros de Harland and Wolff en Belfast, Irlanda del Norte, un 31 de marzo de 1909. Este coloso era la joya de la corona de la naviera White Star Line, parte de la clase Olympic diseñada para ser la cúspide del lujo, la tecnología y el tamaño. Su construcción fue una épica batalla de ingeniería que buscaba dominar las rutas transatlánticas. Junto a sus hermanos, el Olympic y el Britannic formaban un trío de maravillas modernas que pretendían humillar al océano con su majestuosidad. Se creó un mito de invencibilidad incluso antes de tocar el agua. Tras 2 años de construcción febril, su casco, una monstruosa estructura de acero, fue botado al agua el 31 de mayo de 1911. Pero ese día solo era el esqueleto. El verdadero trabajo de transformarlo en un palacio flotante comenzaba. Fue remolcado a un muelle especial donde, durante meses, se instalaron sus motores gigantes, sus lujosísimos salones y sus 4 icónicas chimeneas. Aquí hay un primer dato intrigante: una de esas chimeneas era falsa. No expulsaba humo. Su único propósito era aumentar la imponente y simétrica estética del navío, una fachada de poder que ocultaba una vanidad peligrosa. Finalmente, en abril de 1912, el RMS Titanic emergió completo, 269 metros de eslora, 53 de altura y un peso de 46.000 toneladas. Un verdadero rascacielos horizonte capaz de albergar a más de 3.500 personas entre pasajeros y tripulación. Era el objeto móvil más grande creado por el hombre, una declaración de la arrogancia humana frente a la naturaleza. Estaba listo para su viaje inaugural. Un trayecto que prometía ser el paseo triunfal de la civilización industrial. Pero el océano tenía otros planes. Tras su espectacular botadura, el Titanic navegó hacia el puerto de Southampton, Inglaterra, llegando el 3 de abril de 1912, allí durante una semana frenética. Se cargaron unas 40.000 toneladas de suministros, desde lujosas vajillas y champán para la primera clase, hasta toneladas de carbón para alimentar sus hornos. También se seleccionó a los 908 miembros de la tripulación, desde los experimentados oficiales hasta los fogoneros que trabajaban en las entrañas del barco. La atmósfera era de pura excitación. Todos querían ser parte de la historia. Finalmente, el miércoles 10 de abril de 1912, cerca de las 9:30 am, el Titanic emprendió su viaje inaugural. Su primera escala fue Cherburgo, Francia, donde embarcaron más pasajeros. Y luego Kenstone-on-Cove, Irlanda, para recoger a los últimos viajeros, principalmente inmigrantes que buscaban una nueva vida en América. En total, se estima que había 2.224 almas a bordo, 1.316 pasajeros y 908 tripulantes. La sociedad estaba perfectamente estratificada dentro del barco, reflejando el mundo de la época. Sin embargo, la ruta transatlántica de abril estaba plagada de un peligro silencioso: los icebergs desgajados de Groenlandia. Ya el 12 de abril, el Titanic comenzó a recibir los primeros mensajes de radio de otros barcos advirtiendo sobre hielo en su camino. Estos telegramas cruciales llegaban a la cabina de radio, pero no siempre se transmitían con urgencia al puente de mando. La confianza en el insumergible era tan alta que muchos avisos fueron considerados meras precauciones, no amenazas mortales. El domingo 14 de abril, los avisos de hielo se volvieron más frecuentes y urgentes. Hasta 7 mensajes de diferentes buques llegaron a la sala de radio del Titanic. El más crucial fue del SS Mesaba, que detallaba la posición exacta de un gran campo de icebergs directamente en la ruta del transatlántico. Sin embargo, esta alerta nunca llegó al puente de mando.
el operador de radio, Jack Phillips, estaba saturado enviando mensajes privados de los pasajeros y consideró el aviso del Mesaba como no urgente. Este fallo de comunicación tendría consecuencias catastróficas. Otra tragedia menor agravó la situación: los vigías en el nido de cuervo no tenían binoculares. El oficial responsable de ellos había sido cambiado a último momento e en la confusión se llevó la llave del armario donde se guardaban. Así, Frederick Fleet y Reginald Lee escudriñaban la oscuridad a menos 2 grados centígrados con apenas sus ojos, confiando en avistar a tiempo cualquier amenaza en el mar plano y negro. La combinación de exceso de confianza, protocolos laxos y pequeños errores humanos estaba creando la tormenta perfecta. Esa misma noche, alrededor de las 23:40, Fleet vio una masa oscura emerger de la niebla directamente frente a la proa. Inmediatamente tocó la campana 3 veces y telefoneó al puente. Iceberg al frente. El primer oficial, William Murdoch, ordenó todo a estribor e intentó revertir los motores. Pero un barco de ese tamaño y velocidad necesitaba mucha más distancia para esquivar un obstáculo. En menos de un minuto, un gigante de hielo, mucho más grande de lo que parecía, rasgó el costado de estribor del insumergible. Un estremecimiento sordo recorrió el casco. Tras el impacto, un silencio inquietante se apoderó del barco por unos momentos. Muchos pasajeros apenas sintieron un ligero temblor. Algunos ni siquiera se despertaron. En las cubiertas inferiores, la realidad era distinta. Los fogoneros vieron como un geyser de agua helada irrumpía en los compartimentos. El capitán Smith y Thomas Andrews, el diseñador del barco, realizaron una inspección urgente. La conclusión fue devastadora: el iceberg había abierto varias brechas a lo largo de unos 90 metros, inundando 5 de los 16 compartimentos estancos. El Titanic podía flotar con 4 inundados, pero no con 5. Andrews pronunció la sentencia: el barco tenía, como mucho, 2 horas. Inmediatamente se dio la orden de preparar los botes salvavidas y de que los pasajeros se pusieran los chalecos. Aquí surgió otro problema monumental: el Titanic, a pesar de su tamaño, solo contaba con botes para 1.178 personas, poco más de la mitad de los que iban a bordo. Además, una peligrosa calma y un exceso de confianza reinaban entre muchos. ¿Para qué subir a un frágil bote en medio del océano oscuro si estaban en un palacio insumergible? Inicialmente, muchos botes se bajaron a medio llenar, un error que costaría cientos de vidas. Mientras la tripulación intentaba organizar la evacuación con el protocolo de mujeres y niños primero, empezó a gestarse una historia de heroísmo silencioso. La orquesta del barco, dirigida por Wallace Hartley, se reunió en la cubierta de primera clase y comenzó a tocar melodías alegres para evitar el pánico. Al mismo tiempo, en las entrañas del barco, los ingenieros y electricistas lucharon contra el agua que subía para mantener las luces y la energía eléctrica encendidas el mayor tiempo posible, sabiendo que era su sentencia de muerte. Su sacrificio permitió que las comunicaciones de radio de socorro SOS continuaran hasta el último momento. El pánico comenzó a extenderse lentamente cuando la inclinación de la cubierta se hizo innegable. El agua, negra y gélida, ascendía de forma fantasmagórica por las escaleras y pasillos. Para muchos, como el sobreviviente español Julián Padró, ese fue el momento de la verdad, no había vuelta atrás. La lucha por un lugar en los botes se volvió desesperada. Algunos hombres, desafiando la orden, intentaron subir, mientras otros ayudaban heroicamente a sus familias. La escena era de caos contenido, iluminada por las tenues luces del barco que, milagrosamente, seguían encendidas gracias al sacrificio de los ingenieros. Mientras tanto, la orquesta continuaba tocando. El mito dice que la última canción fue Cerca de ti, Señor, un himno solemne, pero otros testigos mencionan ragtimes alegres. Lo cierto es que, en medio del terror, para algunos esos sonidos fueron un consuelo surrealista, para otros, como el propio Padró, el ruido del mar. Las explosiones de vapor y los gritos ahogaron cualquier música. Los operadores de radio, Brady y Phillips,
Siguieron enviando señales de SOS hasta que el agua les llegó a las rodillas. Su último mensaje fue: venid rápido. La sala de máquinas se está inundando. Finalmente, alrededor de las 2:15 am, el Titanic alcanzó un ángulo crítico, con un estruendo apocalíptico de metal retorciéndose. El barco comenzó a partirse en dos entre la tercera y la cuarta chimenea. La popa se elevó colosalmente en el aire, mostrando sus hélices brillantes bajo las estrellas, antes de hundirse violentamente. Para los que flotaban en los botes, fue una visión de pesadilla. Luego, sobrevino un silencio aterrador, solo roto por los gritos desgarradores de cientos de personas luchando en el agua a -2 grados centígrados. Un sonido que perseguiría para siempre a los sobrevivientes. Después de que la popa desapareció en las oscuras aguas, una calma espectral cubrió el Atlántico Norte para los 705 sobrevivientes aferrados a los botes. El mundo se redujo al aterrador coro de cientos de personas gritando en el agua helada. Este sonido, desgarrador e imborrable, duró unos 20 a 30 minutos antes de extinguirse gradualmente, a medida que la hipotermia silenciaba una vida tras otra. Luego, solo quedó el crujido del hielo, el rumor del mar y un silencio cargado de horror. Esta fue la experiencia auditiva más traumática para testigos como Julian Padro. Pero, ¿y el famoso estruendo del Titanic estrellándose contra el fondo del océano? Aquí viene una verdad impactante: ningún sobreviviente lo escuchó. Primero, el sonido viaja de manera extraña en el agua. La mayoría de las vibraciones se dispersan. Segundo, el lecho marino estaba a casi 4 kilómetros de profundidad. La caída duró varios minutos. Y el impacto final, aunque enorme, fue un evento sordo y lejano, completamente enmascarado por el caos en la superficie. Los humanos no están equipados para escuchar con claridad bajo el agua desde la superficie. Lo que sí escucharon algunos fueron los terribles crujidos y explosiones mientras el barco se partía y hundía, el estallido de remaches, la fractura del acero, las calderas y tuberías que cedían. Era el sonido de un gigante siendo asesinado. Estos ruidos, combinados con los gritos, crearon una sinfonía de terror que definió la noche. La idea de escuchar el choque final es un mito poderoso, pero la física y los testimonios lo desmienten. La tragedia fue, en sus últimos minutos, sorprendentemente silenciosa para el abismo y ensordecedoramente trágica para quienes quedaron flotando. La pregunta que ha atormentado a generaciones es inevitable: ¿se pudo evitar esta catástrofe? La respuesta es un doloroso sí. Probablemente, una cadena de pequeños errores y arrogancia selló su destino. El error más citado es la falta de binoculares para los vigías. Pero eso es solo la punta del iceberg, nunca mejor dicho. La verdadera falla fue sistémica, una cultura de confianza ciega en la tecnología y la presión por batir récords de travesía. Además de los binoculares, hubo otros factores cruciales. El Titanic navegaba a casi 22 nudos, unos 40 kilómetros por hora, en una zona conocida por tener hielo, porque querían hacer un tiempo brillante en su viaje inaugural. Los mensajes de advertencia no fueron priorizados. Incluso el diseño de los mamparos estancos, que no llegaban lo suficientemente altos, jugó en contra. Estudios modernos indican que, desde el avistamiento del iceberg hasta el impacto, pasaron solo 37 segundos, con binoculares. Quizás hubieran tenido 30 segundos más. ¿Hubieran sido suficientes? Nunca lo sabremos. La lección del Titanic no es solo sobre un barco que se hundió, sino sobre la peligrosa ilusión de invulnerabilidad que nace del progreso. Fue un fracaso de la comunicación, de la humildad y de la preparación para lo impensable. Cada pequeño fallo, la llave olvidada, el telegrama no entregado. La velocidad excesiva fue un eslabón en la cadena que condenó a más de 1.500 personas. Nos recuerda que las tragedias rara vez son causadas por un solo error monumental, sino por la convergencia perfecta de varias negligencias aparentemente menores. Durante 73 años, el Titanic y sus secretos yacieron en la oscuridad absoluta, perdidos en un abismo inalcanzable.
Numerosas expediciones, incluidas algunas financiadas por sobrevivientes millonarios, fracasaron en su búsqueda. La tecnología de la época no podía descender a casi 4.000 metros de profundidad. El misterio era tan profundo como el océano que lo cubría. ¿Se había partido realmente? ¿Dónde estaba exactamente? El mundo necesitaba respuestas y la obsesión por encontrarlo solo crecía con cada año que pasaba. Todo cambió en el verano de 1985. Una expedición conjunta franco-estadounidense, liderada por Robert Bell y André-Louis Michel, utilizó un vehículo submarino no tripulado equipado con sonar de barrido lateral y cámaras de video. Era como buscar una aguja en un pajar del tamaño de una montaña. Finalmente, en la madrugada del 1 de septiembre de 1985, las pantallas mostraron formas fantasmales. Una de las calderas del Titanic. Lo habían encontrado. Pocos días después, descubrieron que el barco sí se había partido en dos, y que la proa y la popa descansaban separadas por unos 600 metros. El hallazgo fue emocionante y sombrío. Las imágenes mostraban un paisaje surrealista. La proa, aunque aplastada, se conservaba de manera espectacular, incrustada en el fango. La popa, en cambio, era un amasijo de metal, destrozada por la violenta implosión al hundirse. El descubrimiento confirmó los relatos de los sobrevivientes y cerró décadas de debate, pero también reveló que el naufragio no era una cápsula del tiempo intacta. Era un ecosistema frágil y, curiosamente, estaba siendo devorado. El descubrimiento de los restos no fue solo el final de una búsqueda, sino el comienzo de un nuevo misterio. Los científicos, al estudiar las imágenes, notaron unas extrañas formaciones que colgaban del metal como carámbanos oxidados. Las bautizaron como rusticles carámbanos de óxido. Estas estructuras frágiles son, en realidad, la evidencia de un festín microscópico, colonias de bacterias extremófilas que se alimentan del hierro del casco, transformando el sólido acero en una sustancia porosa y quebradiza. Estas bacterias, como la Alomonas titanicae, identificada en 2010, prosperan en condiciones de oscuridad total, presión extrema y agua salada. Para ellas, el Titanic no es una tumba, sino un gigantesco buffet de 50.000 toneladas. Los estudios estiman que estas comunidades microbianas están consumiendo el hierro a un ritmo de aproximadamente 180 kilogramos por día. A este paso, los cálculos más pesimistas predicen que toda la estructura colapsará y se convertirá en una mancha de óxido en el lecho marino en cuestión de unas pocas décadas. Esta lenta desaparición añade una capa más de melancolía a la leyenda. El símbolo físico de la tragedia, que ha descansado en la oscuridad por más de un siglo, está destinado a esfumarse. Pronto, ya no quedará nada que fotografiar o explorar. Sin embargo, esto refuerza la verdadera naturaleza del legado del Titanic. No reside en el óxido bajo el mar, sino en las lecciones de humildad, en las historias de heroísmo y en la advertencia eterna contra la arrogancia humana. Su fantasma, a diferencia de su casco, es indestructible. Si este viaje a las profundidades de la historia te ha impactado, no olvides darle like a este video si quieres más contenido así. Suscribirte a Teorías Prohibidas y activar la campanita para no perderte ningún misterio. Y comentar con tus teorías o lo que más te sorprendió. Tu interacción es lo que nos hace seguir explorando.